Génesis capítulo 13 y los versículos 10 hasta el 12. Son tres versículos muy importantes que en esta noche forman parte de lo que es el fundamento de nuestro mensaje o del mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 13, ayer hablamos acerca de Génesis capítulo 12, hoy vamos a ir a Génesis capítulo 13 y vamos a demorarnos en los versículos 10 hasta el verso 12. Bien, si tienen en sus Biblias ya seleccionado ese pasaje en ese lugar, leemos lo que allí dice. Dice la palabra de Dios: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Yo quisiera invitarles para que inclinemos nuestros rostros y pidamos la dirección del Señor. Padre, al abrir tu palabra esta noche, una vez más recurrimos a la posesión de tu Santo Espíritu para que ilumine nuestras mentes y para que podamos entender tu palabra. Hazlo de ese modo, de manera que podamos aplicar esa enseñanza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted observa en el capítulo 13 del libro de Génesis, nos presenta la historia de dos grandes personajes de la palabra de Dios. Nos habla del personaje central, en este caso, que es Abraham, a quien Dios llamó a salir de Ur de los Caldeos, y en el día de ayer nosotros hablamos acerca de ese llamado y acerca de la respuesta que él le dio al llamado de Dios y lo que esa respuesta significaba para los hijos de Dios y para los cristianos. Pero también aparece el segundo personaje, que es Lot. Lot era el sobrino de Abraham, era el hijo de su hermano, y por tal motivo Lot se encontraba allí porque como pariente de Abraham, él fue del grupo que salió y acompañó a Abraham en su peregrinaje hacia la tierra prometida. La Biblia nos cuenta que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueo, él y su mujer y todo lo que tenía, dice el capítulo 13, versículo 1, y también Lot. Abraham, dice el texto bíblico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice también el versículo siguiente que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y saben ustedes, hermanos queridos, que me llama mucho la atención que cuando Dios llama a sus hijos a servirle, cuando Dios llama a sus hijos para que ellos respondan a ese llamado cumpliendo la misión que Dios tiene para ellos, cuando el Señor nos invita a nosotros a realizar algún tipo de labor o a adoptar algún tipo de conducta o a hacer algún tipo de acción para Él, no hay dudas que las bendiciones de Dios no se hacen esperar. Ya el Señor le había dicho a Abraham que el propósito de su salida era que él habría de darle bendiciones. El Señor dijo que haría de él una gran nación. Y el Señor dijo que serían benditos, o sea que él iba a bendecirlos a ellos, y que también ellos serían una bendición para todos los demás. En eso consistió el propósito de Dios. Sin embargo, observen ahora que muy poco tiempo después, la palabra de Dios registra que las bendiciones de Dios para Abraham no fueron solo bendiciones espirituales, sino que fueron bendiciones materiales también. Porque dice allí que Abraham era riquísimo, en otras palabras, era más que rico. Quizás podríamos
decir que las posesiones de Abraham corresponderían a lo que nosotros llamaríamos acá una persona millonaria. Pero fíjense qué interesante, que también Lot, que iba con él, aunque no era tan rico como el tío, pero dice que tenía ovejas, vacas y tiendas, hablando de posesiones materiales suficientes. Hay quienes piensan que quizás al servir al Señor, el llamado que el Señor nos hace a nosotros de alguna manera, y el cumplir con fidelidad al Señor pudiera empobrecernos, pudiera hacer de nosotros personas que no tengamos tantos recursos materiales como aspiraríamos o querríamos. A veces inclusive cuando el Señor nos pide a nosotros ser fieles mayordomos en los asuntos materiales, porque la mayordomía no solamente tiene que ver con los asuntos materiales, no solamente tiene que ver con el dinero, la mayordomía tiene que ver con toda la vida, tiene que ver conmigo en mi totalidad, tiene que ver con mi tiempo, tiene que ver con mis talentos, tiene que ver con lo que yo soy, tiene que ser con mi vida. O sea, es una entrega, como mencionábamos, total, es una dependencia de Dios completa. Es donde Dios es mi líder, donde Dios es mi rey, mi gobernante, mi dueño, y yo actúo conforme a los intereses de Dios. Pero cuando yo actúo conforme a los intereses de Dios, cuando yo respondo al llamado de Dios, el Señor no se hace esperar por sus bendiciones. Lo que nos dice el texto de la Biblia es que no debemos olvidar que al poner al Señor en primer lugar, el Señor, que es el dueño de todo, de la plata y del oro, Él es el que nos da también a nosotros la riqueza. Nosotros entonces podemos recibir y podemos tener grandes bendiciones del Señor. La respuesta al llamado de Dios tuvo su efecto en prosperidad, tuvo su efecto en beneficios. Abraham recibió de Dios las bendiciones que realmente él necesitaba para ser un hombre de prosperidad en el mundo. Yo pienso que eso no le ocurrió solamente a Abraham. Lo que ocurre es que Abraham respondió al Señor por la fe, negándose, diríamos, a sí mismo, dedicándose al Señor. Él abandonó realmente sus posesiones, lo que tenía, y salió por la fe. La diferencia está en que no siempre nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo Abraham. No siempre nosotros estamos dispuestos a responderle al Señor como Abraham le respondió. A veces le damos al Señor, pero le damos al Señor de manera mezquina. A veces le damos al Señor de manera limitada. A veces la falta de fe, a veces tenemos dudas si lo hacemos, podría yo posiblemente empobrecer y no lo hago. La narrativa bíblica nos informa que la riqueza de estos hombres fue tal que la tierra del pastoreo, la tierra que tenían para pastorear las ovejas y las vacas, eran muy pocas para la gran cantidad de ganado que ellos tenían. Eso provocó que hubieran riñas. Ustedes saben, el texto de la historia bíblica, la narrativa nos dice claramente que hubo contienda, hubo riñas entre los pastores, porque cada quien quería encontrar los pastos suficientes para que la propiedad o el ganado de su señor pudiera prosperar. Así que se encontraron con problemas. Y nos dice el texto sagrado que Abraham se acercó y habló a su sobrino en un momento determinado y le dijo: mira, no haya contienda, no haya pecado entre nosotros dos, no hayan ni entre los pastores nuestros tampoco. Y es una razón muy sencilla. A mí me llama mucho la atención eso, porque ese texto es muy revelador para nosotros. Porque la razón que le dice Abraham a Lot, por lo cual no debe haber contienda entre ellos, era sencillamente, dice el texto, porque somos hermanos. Y esto nos ayuda bastante a nosotros, porque a veces en la iglesia nosotros tenemos contiendas, a veces tenemos hermanos que difieren de opinión, a veces hay hermanos que se sienten quizás ofendidos y no se sienten cómodos por algo que hubo, por algo que se hizo, por alguna palabra, por alguna acción, y nos encontramos en contienda con nuestros hermanos. Y lo que dice el texto es: no debe haber contienda, no debe haber problemas, no debe haber diferencia entre nosotros, dice. Estaba allí aludiendo, por supuesto, a un concepto de unidad, ¿verdad? Está hablando cómo deben ser las personas en el pueblo de Dios.
Abraham dice, no puede haber contiendas porque somos hermanos. Y entonces le propone algo interesante. Le dice a los, mira, la tierra está por delante de ti. Toda esta tierra que tenemos nosotros, no tenemos que estar juntos aquí pegados, teniendo tantas posesiones y con tan poca tierra. Por eso mira hacia tu alrededor y escoge. Vamos a dividir esta tierra. La división que se estaba haciendo no era una división para contienda o por contienda, era una división estratégica, porque el ganado era mucho, pero también porque eso evitaría las riñas que había entre sus pastores. Así que en ese caso, él le dijo, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y es donde aparece el texto que precisamente leímos al inicio de nuestro mensaje. Dice entonces allí el versículo, alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y dice, y escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Saben ustedes, hermanos queridos, que desde la perspectiva humana la decisión de Lot fue una decisión correcta? ¿Saben ustedes que él decidió como un hombre sabio? Un experto en los negocios. En la perspectiva humana los cálculos son exactos. La matemática es precisa. Los resultados son claros. El esquema no falla. O sea, si usted le habla a una persona del negocio, la persona le va a decir, mire, no, es que 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. No hay que adivinar, las cosas son precisas. Así que cuando Abraham le dio oportunidad a Lot de escoger, Lot escogió. Y Lot escogió como un hombre sabio. Lot escogió para él lo mejor. Porque dice allí que escogió para sí toda la tierra de la llanura. Y menciona las ciudades de la llanura. Así que cuando Lot escogió para él esa sección de esa área, no hay duda que Abraham escogió entonces la otra parte. Abraham escogió la parte donde se le llama el encinar de Mamre. Era una tierra menos fértil, era una tierra más estéril, era una tierra en parte montañosa. Así que Abraham cogió esa parte y lo cogió para él la tierra de la llanura. Pero la decisión que tomó Lot fue una errada decisión. Una decisión basada en un principio equivocado. Manifestó lo que había en su corazón, lo que dominaba su mente, y era un principio que Dios quería desarraigar de la vida de sus hijos. La decisión de él estuvo basada en un sentimiento, en una idea, en un principio que ante los ojos de los hombres, ante la perspectiva humana estaba bien. Pero no siempre lo que está bien ante la perspectiva del hombre está bien ante la perspectiva de Dios. Para el Señor, lo que motivó a que Lot escogiera para él esa parte era un elemento que él deseaba desarraigar de la mente y del corazón de sus seres humanos, que era el egoísmo. Pensaba solo para él. Pensaba en los beneficios que podía obtener. Pensaba en su prosperidad personal. Pensaba en lo que precisamente dominaba su corazón. Todo debía girar en dirección a él. Él era el más importante. A decir verdad, en el momento de la separación debió ser Abraham el que escogiera, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la tierra, la promesa no se le hizo a Lot. La promesa Dios se la hizo ¿a quién? A Abraham. Además de eso, en la cultura hebrea, el que tenía la mayor edad era la persona que tenía en todo la prioridad. Si alguien iba a hablar, el de mayor edad tenía la palabra y el respeto. Pero Lot pasó por alto todos esos principios. Lot olvidó todos esos elementos.
Porque en su corazón había un elemento que precisamente eliminaba o afectaba todos los demás aspectos que Dios quería desarrollar. El egoísmo, la avaricia, el deseo de conseguir lo mejor para él lo llevó a tomar la decisión más nefasta de su vida. Pocos años después, Lot perdió todo lo que tenía. Perdió hasta a su esposa y tuvo que salir escapando con su vida. Porque el principio que tenía en su corazón lo llevó a tomar decisiones que no fueron decisiones apropiadas. Otro episodio donde ese principio se puso de manifiesto fue el caso de Giezi, y ustedes recordarán lo que precisamente aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Aparece allí precisamente aquel cuadro donde, luego de Eliseo haberle ayudado a Naamán para que curara su lepra, este regresó a Eliseo trayéndole unos regalos en recompensa por el bien que le había hecho. Y Eliseo le dice: no tiene que darme nada. Dios ha hecho ese milagro por ti, así que regrésate con tu riqueza. Y no aceptó. Pero el siervo de Eliseo, llamado Giezi, que tenía el mismo elemento o el mismo principio en su corazón que tenía Lot, dice que cuando dio la espalda, o los siervos de Naamán dieron la espalda, no resistió la tentación y corrió detrás de ellos a ocultas para decirle: deténganse, mi señor cambió de opinión. Él dice que sí va a aceptar su regalo para dar ese regalo a los pobres. Por supuesto, fue otra decisión errada. Porque como fruto resultado de lo que hizo Giezi, la lepra de Naamán le fue transferida a él. ¿Saben ustedes, hermanos queridos, que ese es el principio que está precisamente destruyendo la humanidad? ¿Saben ustedes que el egoísmo, de acuerdo a lo que dice Elena G. de White, el pecado del mundo, dice ella, ha venido a ser el pecado predominante de la iglesia? El pecado del mundo, el testimonio para la iglesia, en la página 204 usted puede encontrar esa cita. Dice ella: el egoísmo que provocó la desgracia de Lot y que provocó también la reprobación de Giezi. Dice que el pecado del mundo, el egoísmo, el pecado del mundo, ha venido a ser el pecado predominante en la iglesia del Señor. Es una declaración bastante fuerte, pero ella agrega, voy a los testimonios en la página 3, tomo 3, en la página 519, ella dice: pero mientras tanto la iglesia permite el egoísmo que reseca la bondad compasiva, la ternura, el amor considerado y el interés por los hermanos, toda virtud será menoscabada. En otras palabras, todo lo demás va a ser afectado si ese principio se encuentra en nuestros corazones o se encuentra en nuestras vidas. Agrega ella también, porque los testimonios en la página 406, es el amor egoísta del mundo lo que corrompe la fe de los que profesan seguir a Cristo y los que hacen deficiente en fuerza moral. Y hay una declaración importante donde dice: el egoísmo es el cáncer del alma, es la raíz de todos los males, es el amor, el mayor pecado de la iglesia, dice ella. ¿Y por qué esa declaración es tan severa? Mis hermanos queridos, porque recuerden ustedes que lo que motivó el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Es un espíritu de generosidad mostrado en la creación, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios colocó todo lo necesario para que el hombre viviera feliz.
feliz cuando Dios dedicó todo esfuerzo, todo lo que hizo a favor de esta criatura. Se dio por entero. Cuando el hombre peca, entonces vemos la redención. Cristo viene y todo el cielo se vuelca a favor del hombre. Es un espíritu de generosidad, es un espíritu de dadivosidad, es un espíritu de compartir, a cambio del espíritu que dice Nahuay del enemigo del egoísmo, donde nosotros nos aferramos, donde nosotros nos hacemos lo más importante, donde nosotros no queremos lo mejor, donde nosotros no queremos lo superior, donde nosotros entendemos que el primero soy yo y luego lo demás. Y eso está creando una situación muy diversa, muy diferente, muy confusa y muy problemática en el pueblo de Dios. El pecado más difundido que nos separa de Dios es precisamente el egoísmo. Y yo pienso que esto es importante cuando hablamos nosotros de entrega total, cuando hablamos de poner al Señor en primer lugar, cuando hablamos de que Dios debe estar en el lugar principal de nuestra vida. Y saben ustedes lo que dice la sierva del Señor: la benevolencia abnegada, dice ella, y constante es el remedio de Dios para que los pecados roedores del egoísmo y de la codicia, Dios ordenó la benevolencia sistemática, dice, para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y los menesterosos. Mandó que se adquiriera el hábito de compartir, el hábito de dar, a fin de contrarrestar el peligro y el engañoso pecado de la codicia. La benevolencia sistemática está destinada por Dios a arrebatar los tesoros de los codiciosos a medida que los adquieren para consagrarlo al Señor, a quien pertenece. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que en el plan de Dios y en el diseño de Dios, nosotros como sus criaturas estamos diseñados y estamos llamados a ser personas de un espíritu generoso, a ser personas cuya experiencia debe estar atada o cerca del compartir, personas que tienen un espíritu parecido al de Cristo, el espíritu de dar, el espíritu de ofrecer a otros, ayudar a otros, bendecir a otros. Y es lo que encontramos precisamente desde el principio allí en la promesa que se le dio a Abraham. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham: va a ser una nación grande, yo te voy a bendecir, pero no se quedó allí, sino que le dijo: y tú serás, ¿qué cosa? Bendición para todas las familias. Lo mismo pasa con nosotros hoy. Nuestra vida tiene que ser una vida de bendición, debe ser una vida de compartir el mensaje que tenemos, compartir el amor de Cristo que tenemos, compartir nuestros talentos, nuestras habilidades, mi conocimiento. No es una vida de egoísta, no es una vida cerrada, es una vida abierta a compartir. Hay un ejemplo muy apropiado que nos ayuda a entender la bendición de lo que Dios quiere enseñarnos en este sentido. Si usted va, por ejemplo, a la Tierra Santa, usted se va a encontrar con dos fuentes de agua, especialmente en la zona de Israel. Usted se va a encontrar con un mar grande que se llama el Mar Muerto. Y usted se va a encontrar con el mar de Genesaret. Sucede que el Mar Muerto recibe todas las aguas que terminan diríamos allí en esa fuente de el Jordán, que es el río que atraviesa, ¿verdad?, a la tierra de Israel. Pero sucede que el Mar Muerto recibe y el agua que llega se queda con él. No da. Eso pasa también con los lagos. Dentro de un lago que recibe y no da, sencillamente es una fuente contaminada. Pero cuando usted ve que hay
un río. Ese río o esa fuente, estamos hablando del mar de Galilea, se mantiene como una fuente de vida, se mantiene como una fuente que aporta, porque recibe, pero también da. Y yo creo que ese es un ejemplo muy apropiado de lo que tiene que ser el cristiano, de lo que tú y yo debemos ser, de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y es una hora de nosotros analizar nuestra propia condición espiritual, analizar nosotros qué tipo de cristianos realmente nosotros somos. ¿Es un cristianismo egoísta o es un cristianismo generoso? Y hay un texto que a mí me llenó de admiración en mirarlo por lo que allí dice. ¿Saben? Miren, dice la sierva de Dios: Dios no puede derramar su Espíritu Santo cuando el egoísmo, la codicia y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. En otras palabras, nosotros que estamos esperando el Espíritu de Dios, debemos entender que el Espíritu de Dios se ha derramado en corazones generosos. O sea, por eso cuando el apóstol Pablo dice: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús, está hablando de esa vida de Jesús, una vida que fue dada para compartirla con los demás. Y es nuestro privilegio, mis queridos hermanos, nosotros poder optar y vivir la experiencia salvadora de Jesucristo, siendo el pueblo que Dios ha creado o ha formado precisamente con ese espíritu de compartir. Y cuando nosotros hablamos de mayordomía cristiana, estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder poner en las manos de Dios lo que nosotros somos. Poner en las manos de Dios lo que nosotros tenemos. Dar la prioridad al Señor. Y entender que nosotros, al darnos al Señor, al dedicarnos a Él, al trabajar para Él, al ser generosos para Él, nosotros seremos totalmente bendecidos. Porque los cálculos desde el punto de vista de Dios son diferentes a los cálculos nuestros. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, fíjense cómo es la matemática de Dios. La matemática de Dios es tomando en cuenta los 10 mandamientos. Cuando usted cumple todos los mandamientos de Dios, cumple 9 mandamientos, diríamos, de la ley de Dios, y usted falla en un mandamiento, desde la perspectiva humana, usted está en buena posición, está en un 90%, porque usted está cumpliendo 9, así que el reconocimiento debe dárselo por los 9. Pero en la perspectiva de Dios no calcula de esa manera. Lo que dice el Señor, cuando tú afectas a uno, es culpable de todo. O sea, para Dios la matemática es diferente. Lo mismo ocurre en nosotros con nuestra radigosidad, digamos, a la iglesia. Hablemos, por ejemplo, la iglesia y en el principio de el diezmo para nosotros devolverlo al Señor. Pero de la perspectiva humana, la matemática humana nos dice: si yo tengo 10 pesos y yo doy 1 peso a la iglesia, yo tengo menos. ¿Por qué tengo menos? Porque 9 es menos que 10. Y en la perspectiva del hombre, el hombre al mirarlo puede decir: bueno, es que al ser fiel al Señor, yo empobrezco. Pero desde la perspectiva de Dios es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cuando yo tengo 9, con la bendición de Dios, yo tengo más que cuando tengo 10 sin la bendición de Él. Y el punto en cuestión es que Dios establece esto con el propósito de ayudarnos a que ese elemento que es el problema, porque en definitiva, hermanos queridos, Dios no necesita de ti ni de mí, porque Él es dueño de todo. Si alguien decide: yo no voy a colaborar, no voy a mi mayordomía, no voy a ser fiel, digamos, no voy a ser fiel. Usted va a ser un cristiano, no hay duda. Usted estará en la iglesia, eso no hay duda. Pero hermanos queridos, la realidad es
que al no ser fiel al Señor, usted se está privando de que el Señor haga el trabajo que Él quiere hacer en su vida. Porque Él que estableció el principio, Él sabe por qué lo estableció. Él sabe que el problema no es si yo le doy al Señor o no le doy al Señor. Porque eso que yo le voy a dar, la obra Él la va a hacer, la va a terminar sin mí. Al pedirme a mí, y al establecer el principio es porque hay algo de bien para mí, no para Él. Al establecer el principio es porque hay algo de bien para mí, no para la iglesia, porque la iglesia de todas maneras va a seguir adelante conmigo o sin mí. Cuando yo no estaba, la iglesia estaba. Y la iglesia va a seguir. Y nada podrá detenerla. Pero cuando yo participo, lo que Dios está haciendo es un trabajo a favor de mí, de mi salvación. Está tratando de que yo entienda y que yo practique y que haga un hábito. Por eso se habla de dadivosidad o benevolencia sistemática. Está haciendo un hábito en mí, en todos los órdenes de mi vida, en todos los órdenes completos, en mis talentos, en mi tiempo, en mi cuerpo, en mi posición, en todos los aspectos de la vida. Está llevándome a una práctica, que es la práctica que me va a dar a mí el carácter de Cristo, que va a arrancar de mí ese espíritu, y yo entonces seré una persona conforme al plan de Dios. Yo pienso que la experiencia de Abraham es una experiencia muy reveladora. Y el día de mañana nosotros hablaremos también un poquito más de la experiencia de Abraham. Pero qué bueno que el Señor estableció la fórmula para que tú y yo seamos genuinos, para que tú y yo seamos verdaderos cristianos, no cristianos de labio, no cristianos de boca, sino cristianos que estemos dispuestos a responder al llamado de Dios, aunque el llamado de Dios represente en un momento determinado lo que representó para Abraham, el dejar todo, el abandonar todo y salir. Pero, hermanos queridos, cuando tú y yo abandonamos todo y salimos en el nombre del Señor, respondiendo al llamado de Dios, nosotros no vamos solos. El Señor va con nosotros. Y la bendición de Dios estará con nosotros. Y en vez de empobrecer, usted será altamente bendecido por Él. Porque no es un asunto humano, es un asunto de un principio divino. Qué maravilloso que Dios nos haga como Él. Qué maravilloso que seamos generosos como Dios. Y que podamos corresponder entendiendo que lo único que estamos haciendo es reconociendo que Dios es el dueño de todo, que yo soy su criatura y que yo pertenezco a Él. Y por esa razón mi entrega debe ser total, mi entrega debe ser completa. El llamado, queridos hermanos, es para que nosotros hagamos una entrega completa al Señor. Amén. Que no sea sino una entrega total. De manera que seamos usados por el Señor de manera total. Y que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros de manera total. Y que nuestras vidas puedan ser vidas que glorifiquen y honren el nombre del Señor donde quiera toquen nuestros pasos. Y qué bueno que el Señor pueda usarnos a nosotros de manera poderosa para la conclusión, la terminación de la obra de Dios. Yo quisiera invitarles para que oremos al Señor pidiendo que si hay algún vestigio en nuestro corazón todavía de egoísmo o algo, ¿verdad? Avaricia, codicia, algún tipo de mal que nos envuelve a nosotros pidamos al Señor que nos libere y que nos ayude a tener el espíritu generoso de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran conmigo decirle, Señor, pon en mí ese espíritu? Ayúdame a ser una persona generosa, una persona como Cristo Jesús, entregándonos por completo al servicio del Señor, entregando lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos a la mano de Dios y viendo la mano de Dios de una manera extraordinaria, haciendo provisión para ti y para mí, mientras nos preparamos para el reino celestial. Que el Señor nos bendiga en esta noche.
Que podamos ser ese pueblo de Dios, ese pueblo generoso del Señor. Y saben ustedes, hermanos, hay una esperanza maravillosa, porque dice Elena White, mediante la ayuda de Cristo podréis destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Con la ayuda de Cristo podemos hacer eso. Y dice, termina diciendo, mediante la gracia de Cristo podréis obtener la victoria sobre el egoísmo. Y hermanos, no estamos hablando de algo que no existe, es que la naturaleza humana es así. Estamos hablando de algo que en el mundo es lo que predomina, y que aquí, en la iglesia del Señor, de alguna manera, si no somos cuidadosos, también el enemigo puede hacer la obra en este sentido, que destruya nuestra vida espiritual y que afecte el avance de la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener ese espíritu generoso como el de Cristo y prepararnos de esa manera para el día glorioso de su venida. Amén. Bien, mañana seguiremos disfrutando de este reencuentro con Cristo, y esta semana de reencuentro con Cristo les recordamos que lleva como título Dios en primer lugar. Les voy a invitar para que me acompañen de pie y cantemos nuestro himno tema, Yo me entregaré. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Señor, aunque vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de seguir y de hacer tu voluntad, y así mi palabra solo con hechos de amor. Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Oramos. Padre nuestro, queremos agradecerte de manera especial por este día que nos diste.
Gracias porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración para rendir este culto a ti, para pedir de ti tu gran bendición, para implorar por la presencia de tu Santo Espíritu y el conocimiento de tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que tú nos des el Espíritu de Cristo. Pedirte que hagas de nosotros los cristianos que tú quieres que seamos. Que esos rasgos que el pecado y el enemigo ha sembrado en el corazón de los seres humanos puedan ser arraigados y que podamos tener nosotros ese espíritu generoso del Señor. Permite que seamos el pueblo que tú quieres en este mundo para que lleguemos a ser el pueblo de tu posesión en el reino celestial. Al concluir nuestro servicio esta noche, llévanos con bien a nuestros hogares y regálanos un sueño tranquilo en el Padre. Pero por sobre todas las cosas, trae a nuestra vida la fidelidad que tú quieres que tengamos. Que seamos fieles mayordomos tuyos en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que hagamos. Señor, que podamos estar entregados por completo. Gracias por tus bendiciones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Corriendo atrás.